Buenas tardes, Dios los bendiga. Mi nombre es Cristian. Tenía el anhelo de poder compartir una palabra en estos tiempos y poder compartir aprovechando bien el tiempo, como el apóstol Pablo lo solía decir, como nos enseña las escrituras, aprovechando bien el tiempo. Quería soltar una palabra que venía ministrándome el corazón hace unos días y hoy me estuvo inquietando durante casi todo el día. Estuvo inquietándome y que tenía el anhelo de poder compartirle. Creo que esta es la posibilidad de poder hacerle llegar lo que Dios ministraba a mi corazón a través de esta palabra. Nos habla en el capítulo número 6 del profeta Daniel, cuando aquella historia que muchos, lo que puedan llegar a estar viendo este video, la mayoría pueden estar conociendo, sabiendo que la gran mayoría tienen conocimiento de la palabra de Dios, están en el camino de Dios, y es justamente por cada uno de los que tienen conocimiento de la palabra de Dios. Me ha estado ministrando la palabra de Dios y me ha hecho sentir de que verdaderamente estos tiempos son muy difíciles, son fuertes, pero nosotros tenemos una cobertura muy especial, tenemos la cobertura de Dios, nuestra fe está puesta en Él y sabemos que Él es fiel. Pero también me ha hecho sentir esta palabra, me ha hecho sentir la administración de la palabra de Dios, que hay hombres y mujeres que son hombres y mujeres de fe, pero a través de esta circunstancia que se está viviendo, que se está dejando notar, su corazón están sintiendo como un poco de frialdad o de un poco de incomodidad o de incertidumbre de qué podrá llegar a ser el día de mañana o más adelante. Como que están sintiendo como que se están desganando, están flaqueando en la fe, como para hablarlo de esa manera. Y me ha hecho sentir en mi corazón un poco de tristeza por causa de ese sentir en cuanto a la palabra de Dios. Y me ha llevado este pasaje, me ha ministrado el corazón a través de este pasaje. Podemos ver y notar el pasaje capítulo 6 del libro de Daniel. Nos habla de esta historia tremenda que se desenlazó en los tiempos de donde estuvo Daniel allí en ese lugar gobernando, siendo puesto por Darío, el rey en ese entonces, y donde se lo puso en un lugar privilegiado donde él podía estar gobernando sátrapas y distintas personas para que el rey no fuera perjudicado. Nos enseña la palabra de Dios en los primeros versículos. Él fue posicionado en ese lugar, pero también a su vez pudo entender de que los mismos que estaban allí con él fueron los que se vinieron en contra de Daniel, porque entendieron que Daniel había algo muy especial, había algo diferente, algo que lo destacaba de todas las demás personas. Era que sobre él estaba el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Era una persona que se desempeñaba en sus tareas y verdaderamente destacaba su labor, destacaba sus tareas. La verdad que era una persona distinta a las demás, y eso generó incomodidad a las demás personas y llegaron a un acuerdo entre ellos de volverse en contra de Daniel y de buscar la manera de perjudicarlo en su labor. La Biblia nos relata de esa manera. No quiero hacerlo tan extenso, sino llegar a un versículo donde me estuvo ministrando en este tiempo, en estos días y hoy especialmente durante todo el día. Por eso siento el anhelo de impartirlo. La palabra de Dios dice que ellos fueron buscando la manera de poder perjudicarlo en cuanto a la labor en el reino, en el reinado, en el gobierno, en su labor terrenal, y no hallaban la manera de poder encontrarle alguna falla. No tenían ni vicio ni absolutamente nada en cual podía ser perjudicado Daniel en su labor. Entonces dijeron: vamos a tratar de buscar la manera de hallar un error, de perjudicarlo en cuanto a la ley de su Dios, porque sabemos que él es una persona, un hombre que verdaderamente busca a Dios, que se esfuerza por buscar a Dios y de agradarle a Dios. Esas personas convinieron entre ellos y hicieron firmar un edicto al mismo rey en ese tiempo. Era de que absolutamente nadie consulte a un hombre o a algún dios en ese entonces. La Biblia dice que llegó ese edicto delante del rey, estos mismos compañeros de Daniel estuvieron allí presentándole ese papel para que lo firmase. El rey lo firmó y entendieron que era la manera de poder perjudicar a Daniel. Me ha ministrado el verso 10 del libro del profeta Daniel. Quiero darle lectura para poder saber de qué manera se desempeñó Daniel y de poder desarrollar esto que me ha ministrado el corazón en cuanto a la palabra de Dios. Capítulo 6
Verso 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Tremendo la decisión de ese hombre de Dios. Fue tremenda la decisión de ese varón de Dios, de poder entender y de escuchar que se había firmado un edicto para que ningún hombre pueda consultar a hombre alguno o algún Dios en ese tiempo. Daniel dice que escuchó que ese edicto se había firmado y entró en su casa, se metió en su casa, y es justamente donde podemos entender que estos tiempos, todo tipo de persona hoy en día tiene que estar sujeto a las leyes terrenales, como lo habla Romanos capítulo 13, de estar sujetos a las autoridades superiores, dice Romanos. Podemos entender que Daniel hizo absolutamente lo mismo, se metió en su cámara, en su casa, se fue a ese lugar. Pero ese lugar no se fue solamente a refugiarse y a tratar de esconderse, sino a tratar de buscar el favor de Dios, agradecer a Dios por lo que había acontecido. Nos vemos en la palabra de Dios que Daniel se pegó la vuelta, se metió a su casa, como hoy los hombres y las mujeres de Dios pueden estar buscando en ese lugar el rostro de Dios y el favor de Dios, no solamente para sus vidas y sus hogares, sino para que el favor de Dios se haga notorio ante toda esta situación que se ha generado. No estamos alejados de la realidad terrenal, pero tenemos que considerar que nuestra realidad está metida y escondida en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, que nos da el conocimiento, porque los que vienen de arriba, las cosas de arriba hablan, dice el Señor en su palabra. Y tenemos que entender de que Daniel se metió a ese lugar, entrando a su casa, en su recámara, dice la palabra de Dios, que abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén. Direccionó la dirección que él estaba por emprender en cuanto a su Dios. La dirección que él estaba por exponer a Dios, el clamor que él estaba por elevar a Dios, le dio una dirección. La Biblia nos habla de esa dirección, que la ventana se abrió hacia Jerusalén. Es una dirección. Pero podemos entender de que así como le sobrevino el miedo, el temor, así como le sobrevino esa persecución que Daniel pudo entender, así hoy en día, y esto es lo que me ministraba la palabra de Dios, así hoy en día se están sintiendo los hombres y las mujeres de Dios, perseguidos, presionados, angustiados por causa de la gravedad que se puede dejar escuchar del otro lado de las puertas de su hogar. La gravedad que se está dejando escuchar, la gravedad que se está dejando ver por medio de los medios de comunicaciones. Pero nosotros tenemos que entender de que la cobertura que tenemos nosotros es sobrenatural. La cobertura que Daniel entendió de que lo que pasare del otro lado es simplemente la oportunidad de volver a recuperar eso que quizás consciente o inconscientemente lo hemos descuidado. ¿Y de qué es eso lo que consciente o inconscientemente lo hemos descuidado? Apocalipsis capítulo 2. Porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has trabajado arduamente, te has cansado, las has peleado, has continuado, has perseverado en tu labor. Has luchado por mi nombre, por amor a mi nombre. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice Apocalipsis. Y es el ángel de Jehová que habla a la iglesia de Éfesos. Y así como lo podemos entender en el proceso de Daniel, Daniel dijo: es el tiempo y es el momento, es la ocasión para recuperar lo que mi labor ha intentado arrebatar de mi corazón. El primer amor. La búsqueda intensa que yo he tenido al principio de poder encontrar el camino del Señor. La búsqueda intensa de poder sentirlo, la esencia en mi corazón. Eso es lo que hoy la palabra de Dios nos está hablando. Me está refiriendo desde hace días y hoy me ha sacudido tremendamente. ¿Cómo podemos descuidar a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, que están confiando en Dios, pero por dentro están teniendo la persecución constante aún en su corazón, en su mente, de entender de cuál será el día de mañana, de mirarse en su interior y de entender de que quizás su fe será poca para los momentos venideros en cuanto a su venida, en cuanto al arrebatamiento, en cuanto a los acontecimientos venideros que la misma Biblia nos habla? Podemos hablar de los acontecimientos venideros. Mateo capítulo 24 en adelante nos habla de los sucesos venideros que se ha de manifestar.
Pero no tenemos que descuidar el corazón del pueblo de Dios. No tenemos que descuidar el corazón del hermano, de la hermana que en este tiempo se está sintiendo en su interior la incomodidad, la incertidumbre, como lo dije hace un momento. Pero esta palabra me sacudió, me dijo, es tiempo de hablar, es tiempo de extender el conocimiento de que ese proceso también lo vivió Daniel. Ese proceso Daniel no lo frustró ni lo que dejó quieto. Ese proceso lo aprovechó Daniel para volver a tomar ese primer amor. Aquello que quizás inconscientemente lo había descuidado, pero él fue en busca de ese primer amor. Lo que hoy te intenta presionar, lo que hoy estás intentando o está intentando hacerte sentir persecución en tu vida. Eso tiene que ser la causa para vos poder tomar y arrebatar lo que Dios te está queriendo hablar a través de esta palabra en tu corazón, en tu interior. Es necesario volvernos a ese primer amor que Dios está esperando que nosotros tengamos. El no descuidar esa esencia, el no descuidar su rostro, de entender que los sucesos que están ocasionados, que se están pasando en estos momentos, fueron anunciados por bocas de Jehová antes de que eso ocurra, antes de que esto ocurra, fueron anunciados por medio de los santos profetas. Podemos entenderlo eso. Y tenemos que entender también que de la misma Biblia nos viene hablando y nos viene diciendo es tiempo de entrar a nuestra recámara, es tiempo de aprovechar estos días que estamos en nuestro hogar, es tiempo de abrir las ventanas y direccionar nuestra oración, de dirigirla a la nueva Jerusalén, así como lo dijo el apóstol Juan en el Apocalipsis. Yo he visto descender la Jerusalén de Dios, la que viene de arriba, la del cielo. Esa dirección tenemos que darle a Dios, en nuestra oración a Dios. Esa dirección en cuanto a nuestra oración tenemos que darle. De tomar ese primer amor, de sentirlo en nuestro ser. No podemos descuidar la esencia de Dios. No podemos descuidar la oración, la comunión. No tenemos que descuidarla. Y yo decía y meditaba en mi corazón, pero Señor, finalmente, después de ese momento de intimidad, que Daniel se apartó para buscar tu rostro, para buscar tu favor, como en este tiempo tus hijos, tus hijas lo estamos haciendo, de apartarnos para buscar tu rostro, para buscarte en oración, para tratar de encontrar tu favor, no solo para nosotros, sino para la situación. Podemos entender en tu palabra, mi Señor, le decía yo en mi corazón a Dios, de que Daniel finalmente fue tomado y fue llevado a ese lugar donde se tenía que ir, según el edicto firmado por el rey, conforme la ley de Media y de Persia, que no podía ser abrogada en ese tiempo. ¿Cómo puede ser, Señor, que se apartó para buscar tu rostro, tu favor, y finalmente fue tomado y fue metido en ese lugar, en el foso de los leones? Y me seguía ministrando la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que aconteció a través de esa situación? ¿Qué es lo que se manifestó? ¿Qué es lo que pudieron ver? ¿Qué es lo que se causó después de ese acontecimiento? Esto es lo que me ministraba. El tiempo que nosotros dedicamos en Dios, el tiempo que hoy nosotros estamos aprovechando, según las palabras del apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo que nosotros nos dedicamos a buscar a Dios. Vienen días donde se va a ver la manifestación del cumplimiento de lo que nosotros estamos pidiendo, según nuestra fe puesta en Jesús. Todas nuestras oraciones, todo nuestro clamor, todas nuestras peticiones son oídas por el Señor, son oídas por el Padre, son escuchadas en el cielo. Y nosotros tenemos que entender de que si hoy no lo vemos, van a venir días donde vamos a ver la manifestación de la mano de Dios a favor de su pueblo, a favor de nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Porque Daniel fue tomado, fue llevado delante del rey. Los mismos sátrapas, gobernadores, compañeros de la labor, del trabajo secular del rey, de las labores del reino en ese tiempo, compañeros de Daniel, se lo presentaron al rey y le dijeron: Señor, rey, no está cumpliendo con tus órdenes, no te está obedeciendo. Según las leyes que tú firmaste que no se puede abrogar, necesitamos llevar el cumplimiento, necesitamos tirarlo al foso de los leones. Finalmente resolvió el rey tratar de librarlo, pero no pudo hacerlo, porque era irrevocable esa ley en ese tiempo. Podemos ver las leyes terrenales que en ese momento se ejecutaron, también son leyes terrenales que hoy podemos estar viviendo, pero las leyes terrenales no van a opacar lo que Dios va a hacer con los hijos de Dios. No va a frenar lo que Dios determinó con nosotros, los hijos de Dios. No puede frenarlo. No puede obstaculizar, no puede opacar lo que Dios ya determinó, lo que tiene en sus planes, lo que nació de su corazón al principio. No lo puede frenar. Las leyes terrenales no pueden bloquear los pensamientos y los designios de Dios que ya fueron antes anunciados por su boca y por sus santos profetas desde un principio. La palabra de Dios me enseña que Zacarías mismo
lleno del Espíritu Santo después de Elizabeth dar a luz a Juan el Bautista. Abrió su boca y lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que él dijo: bendito el Señor y Dios, que ha visitado y ha redimido a su pueblo Israel, y ha levantado un poderoso Salvador. Dice la palabra de Dios, así como habló por medio de sus santos profetas desde el principio, que nos ha de librar de las manos de nuestros enemigos y de los que nos aborrecieron. Esas fueron las palabras del Espíritu Santo hablando a través de aquel sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista. Es el Espíritu Santo quien se estuvo anunciando desde el principio. Y podemos ver que a Daniel lo metieron en ese lugar. No pudo el rey sacarlo de esa situación. Las leyes terrenales no lo pudieron sacar. No lo pudieron sacar de esa problemática que Daniel estuvo enfrentando. Pero Daniel finalmente fue echado en el foso de los leones. Y no solamente fue echado en el foso de los leones, sino que también se esforzaron los demás para tratar de agravar su situación, de ponerle una piedra y de sellarlo con los anillos de los gobernadores, principados y todos los que en esos lugares se estaban moviendo y tenían que sellar ese edicto para que sea cumplido y no pueda ser revocado contra lo que tenía que padecer Daniel por causa de desobedecer la ley terrenal. Pero ese es el punto. Ese es el punto que los hombres y las mujeres de Dios tienen que estar entendiendo en este tiempo. Tenemos que estar firmes en la fe, tenemos que tener la convicción puesta en Dios, de que la problemática, por más que se vea grande, por más que podamos entender que es grande, que es grave, tenemos que confiar en el Dios del cielo, tenemos que confiar en el Dios creador del cielo y de la tierra, tenemos que creer y confiar en el Dios de Daniel, que así como fue entrado Daniel, fue tirado dentro del foso de los leones, allí también lo estaba esperando el ángel de Jehová. Porque él mismo dijo que el ángel de Jehová fue quien estaba allí con él y estuvo cerrando la boca de los leones para que ningún daño le haga y no prevalezca el mal sobre su vida. Así como el Salmo 91, que debajo de sus alas estaremos seguros. Necesitamos tener la confianza del Dios de Daniel, el mismo Dios que nos llamó, aquel que nos creó, aquel que nos formó y que estuvimos en él y nos tomó de él antes de la fundación del mundo, como lo dice Efesios capítulo 1, verso 4. Que fuimos creados en él antes de la fundación del mundo. Entonces consideremos, hombre y mujer de Dios. Soy consciente y le estoy hablando a los hombres y a las mujeres de fe en este tiempo. No desmaye tu fe, aliéntese tu corazón, ten confianza en el Creador, sigue, persevera buscando a Dios y reconoce en este tiempo que quizás en tu labor, quizás en tu trabajo para el reino de Dios, que no está mal, es perfecto, es lo que Dios nos manda a trabajar. Pero tenemos que entender algo. Tenemos que reconocer, mirarnos por dentro y reconocer si verdaderamente hemos descuidado ese primer amor que el ángel de Jehová habló. El Espíritu Santo nos habla a través de su palabra. Ese primer amor que tenemos nosotros que recuperar. Y tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice la Biblia en el capítulo 2, verso 4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Daniel dijo, es imposible que esta problemática me arrebate lo que Dios puso en mí. Es imposible que me lo arrebate. Es más, esta situación voy a usarla para volverme a Dios, para volverme de todo mi ser, de todo mi corazón. Porque esto no solamente me va a favorecer a mí. ¿Por qué la palabra de Dios dice esto? No, me dio a entender esto. Porque cuando fue sacado Daniel de ese foso de los leones, lo que estaban viendo, lo que estaban participando, de lo que estaban haciendo con la vida del profeta de Dios, del hombre de Dios, todos los que estaban en ese alrededor, todos los que estaban viendo, todos los que fueron aún involucrados para que Daniel fuera metido en el foso de los leones, todos entendieron quién era el Dios de Daniel, todos entendieron que era la cobertura que el hombre aquí en la tierra necesita. El mismo rey reconoció, el mismo rey abrió su boca y dijo, reconoced el Dios de Daniel. Por eso tenemos que entender, son tiempos donde nosotros tenemos que aferrarnos a Dios, porque vienen días donde creemos firmemente que el mundo, así como está gimiendo, está también esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esta leve tribulación es momentánea, tenemos que entenderlo eso, es momentánea esta leve tribulación, pero está causando en nosotros un excelente y eterno peso de gloria, está causando en nosotros algo nuevo, algo fuerte, algo que se está renovando en muchos de los hijos de Dios, en el corazón del pueblo de Dios, el cual Él está cuidando, Él está resguardando, porque Él no se va a adormecer, porque Él no se va a dormir, porque Él es nuestro guardador, Él es nuestro Dios, el Dios de Daniel. Entonces alentaos vuestro corazón
Esforzaos en el nombre del Señor. Revestidos con el poder de su fuerza, dice la palabra de Dios. Aliéntese tu corazón. Daniel no se desganó. Daniel no miró para el costado. Daniel no intentó dejarlo todo. Daniel siempre mantuvo su firmeza y su confianza en Dios. Y así como fue puesta su confianza en Dios, también Dios lo recompensó en esa situación. Cuando salió de esa situación, todos los que estaban mirándolo a Daniel comenzaron a creer en su Dios. Es tiempo de creer en el Dios de nuestra salvación, en el Dios de Daniel, porque va a afectar a los que nos están viendo, va a afectar a todos los que nos van a comenzar a mirar después de esta situación. Están comenzando a ver sus ojos en los ojos del mundo, están reposando sobre los hijos de Dios. La palabra de Dios nos habla claramente que somos carta leída. El apóstol Pablo lo dice, somos carta leída, el mundo está pendiente de lo que hacemos y dejamos de hacer. Pero no tenemos que descuidar nuestra fe. No tenemos que descuidar la palabra de Dios, no tenemos que descuidar la comunión. Tomar el primer amor. Ese primer amor de entender y reconocer verdaderamente que dependemos y necesitamos depender de Él todo el tiempo. Son tiempos donde necesitamos agarrarnos firmemente de Él, pero estos tiempos pasarán y vendrán tiempos donde veremos la mano de Dios. Aún la estamos viendo porque vemos que Él es nuestro guardador, este es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Él es Jehová Jireh. Él es Jehová. Él es Adonai. Él es vivo. Necesitamos depender de Él como Daniel dependió del Dios vivo. Entonces podemos entender la palabra de Dios. Dice que el mismo rey abrió su boca en el verso 27, después de sacarlo de esa situación, después del proceso de Daniel metiéndose en su recámara, de direccionar su oración, de pedir el favor de Dios, de agradecerle, porque entendió que era la posibilidad de volverse nuevamente a Dios, después de ese proceso de meterlo dentro del foso de los leones, después de ver la gloria, después de ver la manifestación tangible del poder de Dios a su favor allí dentro del foso de los leones, donde ningún daño se le fue dado, ningún daño se le vio, se le notó, ningún daño fue sobre Daniel, porque Jehová estaba con él, el ángel de Jehová estaba con él. El ángel de Jehová estaba allí dentro del foso también para resguardar la vida del profeta de Dios, del hombre quien estaba confiando en los planes de Dios, del hombre quien entendía y reconocía la necesidad de Dios en todo tiempo, no solamente aún dentro del foso de los leones, sino en todo tiempo y en todo lugar. La recompensa de Jehová viene sobre los hijos de Dios, sobre los hombres que están dependiendo y poniendo su fe en Él, en su palabra y la confianza en sus promesas divinas para con nuestras vidas y nuestra familia. El amparo de Jehová está sobre los hijos de Dios. Él tiene su ángel quien nos resguarda. Su favor está alrededor nuestro y es como con un escudo, dice la Biblia. Entonces tenemos que confiar en su palabra. Tenemos que entender que estos días pasarán. Y estos días tenemos que tenerlo nosotros en cuenta de aprovecharlos, de aprovechar, porque es algo que nos está dando a entender de que hay algo en nuestro corazón que se está apocando. No apoques tu fe, no te turbes, no tengas miedo, no mires hacia atrás, no te perturbes en cuanto a tus pensamientos negativos, repréndelo en el nombre de Jesús. Saca esa negatividad del corazón, de la mente. Son tiempos donde tenemos que afirmarnos en la fe, donde tenemos que tomar la palabra, donde tenemos que creerle en verdad y buscar su rostro para que sus promesas comiencen a tomar vida, para florecer dentro de nuestro ser, de nuestro corazón, en el nombre del Señor. Son tiempos donde van a pasar, y como salió Daniel de ese foso, saldremos y exhibiremos su favor, exhibiremos al mundo su favor. Exhibiremos que verdaderamente Jehová es el que salva, como lo dijo el rey Darío en ese tiempo, sacándolo a Daniel del foso. Verso 27, dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Él salva y libra. Él es el que salva y Él es el que libra. Jehová de los ejércitos, Jesucristo de Nazaret. La sangre del Cordero que derramó en la cruz del Calvario para resguardarnos de todo mal. Y que en el Salmo 91 dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Él es nuestro Dios, el Dios de Daniel, en quien estamos confiando. Necesitamos afirmar nuestra fe en el Dios de Daniel. Necesitamos afirmar nuestra fe en las promesas de Dios y mantenernos firmes. Mantenernos firmes en el nombre del Señor.
El verso 10 es lo que me dio a entender todo esto y lo que me ha ministrado en mi corazón. Cuando Daniel supo del edicto, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Es tremendo el poder meditar un poquito más en esta palabra. No quiero hacerlo muy extenso. De entender y considerar, 3 veces por día oraba Daniel. Podemos entender un hombre de gran búsqueda de Dios, de gran entrega de corazón a Dios. Yo me imagino a Daniel no orando 1 hora, orando un poco más de 1 hora. Y que si lo ponemos a analizar, poniéndole 1 hora y media como para tener un panorama de un tiempo, al orar 3 veces durante el día, durante 1 hora y media cada una, equivale a 4 horas y media, 5 horas. O sea que él estaba gran parte de su casa, casi todo el día estaba en su casa, buscando a Dios, agradeciéndole, abriendo su corazón, dándole gracias, pidiéndole su favor, buscando su esencia, recuperando lo que quizás había descuidado, su primer amor. Y podemos entender que ese tiempo fue muy valioso para Dios. Ese tiempo fue más que necesario para recompensarlo en público, para manifestar su favor, el favor de Dios a favor de ese profeta Daniel, quien se propuso en su corazón apartarse para buscar el favor de Dios, para buscar su rostro, y lo hizo en público. Se manifestó el favor de Dios sobre Daniel en público, para que todos vean quién era su Dios. Necesitamos meditar el tiempo que Daniel también estuvo predisponiendo su corazón buscándole a Dios, el tiempo que se apartó para buscar el rostro de Dios y entender la dirección que Daniel también le dio a esa oración. Esos tiempos que vivió Daniel no se comparan con estos tiempos. No son comparables con la problemática que hoy podemos estar viendo o oyendo. Pero sí tenemos que entender que así como la aprovechó Daniel para bien, nosotros como hijos de Dios estamos en la tierra, pero no somos de la tierra, porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Necesitamos entender que los que vienen de arriba, que es usted, mi hermano, mi hermana, que somos nosotros, las cosas de arriba tenemos que hablar. Y nuestro corazón tiene que estar alineado a nuestras palabras, a lo que nuestra boca está pronunciando, las cosas de arriba. La nueva Jerusalén, la que desciende de Dios, la que desciende del Padre, como dijo Juan en Apocalipsis. Es tiempo de aferrarnos en las palabras de Dios. Es tiempo de aferrarnos en los dichos de la boca de Jehová. Es tiempo de creer. Es tiempo de comenzar a buscar su rostro, porque estos tiempos son provechosos para los hijos de Dios. Pero vendrán días donde Dios dirá: es tiempo de tu recompensa por aquellos días que te propusiste en tu corazón de buscar mi rostro y de buscar mi favor. Esos tiempos se aproximan en el nombre del Señor. Lo creo firmemente en cuanto a la administración de su palabra en mi corazón. Son tiempos donde tenemos que dedicarle a Dios, de buscar su rostro, de creer en los dichos de la boca de Jehová, y prontamente veremos la recompensa del Altísimo a nuestro favor, a favor de nuestra familia, a favor de nuestro barrio, a favor de toda la gente que nos está viendo, que nos escucha, que nos ve caminar, que nos ve peregrinar por esta calle, y van a decir verdaderamente que por más que estemos aquí en la tierra, que no somos de este lugar, sino que nuestra ciudadanía viene de un lugar extraño, y nosotros vamos a anunciar de dónde es el lugar de donde nosotros tenemos morada, allí donde el Señor dijo: iré arriba a mi Padre y haré morada para vosotros. Ese es el lugar donde nosotros tenemos morada, y también tenemos que anunciarle a ellos por medio de nuestra peregrinación aquí en la tierra, de que hay morada también para ellos también, aunque ellos no lo sepan. Pero salido de este lugar, terminado este tiempo y esta circunstancia, vamos a exhibir lo que Dios quiere que exhibamos. Se va a exhibir en el nombre del Señor. Se va a exhibir en la esencia de Dios, porque ellos van a reconocer quién es nuestro Dios. Ellos van a reconocer quién es nuestro amparo, que Jehová es nuestra fortaleza, que Jesucristo dio un pago en la cruz del Calvario, que es tiempo de que, aunque las personas están sintiendo dolor en su corazón, les cuesta poder abrirlo para Dios, les cuesta poder abrir su ser para recibir al Señor. Pero a través de usted y a través de nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que el mundo va a ver algo distinto en los hijos de Dios después de todo esto lo que está pasando. En el nombre del Señor. Sentí de hablar al pueblo de Dios, a mis hermanos: alentaos, no bajéis los brazos, firmemente en las palabras de Dios,
El Señor está con vos, el Señor está en tu casa, el Señor está a tu favor. Los ojos de Dios están reposando sobre usted. Él está sintiendo lo que usted está sintiendo, pero también quiere que puedas darle ese lugar para que Él comience a obrar de una manera muy especial, diferente a los días pasados, diferente a todo lo que pasó. Hay cosas nuevas en Dios. Hay cosas diferentes y cosas gloriosas en Dios. Y necesitamos entender que antes de tomar un triunfo, necesitamos peregrinar por en medio de una batalla, cuya batalla nuestro Cristo ya la ganó, cuya batalla ya Dios la libró para nosotros, a favor nuestro. Necesitamos entender que tenemos que peregrinar por un momento y por circunstancias como la que pasó Daniel. Porque sin una persecución, sin una problemática, no hubo manifestación de Dios. Necesitamos pasar por problemáticas como lo que podemos estar viendo, por lo que podemos estar escuchando. Pero también tenemos que considerar y tener esa firmeza en nuestro corazón, no el conocimiento, no solamente el conocimiento, sino la convicción de que lo que está pasando es para acarrear, para traer la gloria de Dios a favor de nosotros, los hijos de Dios, a favor de nosotros, el pueblo de Dios. Necesitamos entender y tener la convicción en nuestro corazón que toda circunstancia que hoy estamos viviendo está anunciando la victoria de Cristo a favor de nosotros, a favor de su iglesia. Que nada opaque tu fe, que nada te cause desgano. Ciérrales las puertas de tu corazón a la negatividad. Cierra la puerta de tu mente a todos los pensamientos que no edifican. Ciérrale la puerta a los pensamientos que no sirven, que te quieren frustrar, que te quieren asustar, que te quieren generar miedo. No deis lugar a esas cosas. Pues escuchad las cosas de arriba, las de mi Padre, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Abrid el corazón y estar firme en las palabras de Dios. Son tiempos complicados, pero sabemos de quién es la victoria. Y la Biblia nos habla, la Biblia nos enseña que nosotros saldremos más que vencedor en el nombre de Jesús. Nosotros somos los que ganaremos al final, porque nuestro Cristo ya la ganó por nosotros. Así que tengamos en cuenta que el proceso que le tocó a Daniel vivir no se compara con esta situación. El proceso que él en lo personal vivió no tiene comparación en lo que hoy podemos estar escuchando o viendo. Consideremos en nuestra vida personal. Consideremos cómo estamos en cuanto a nuestro corazón. Creamos en los dichos de la boca de Jehová. Creamos a las palabras y a las promesas firmes del Eterno. Que Él fue quien nos llamó para con un plan poderoso, para con un plan grande que ni siquiera nosotros podemos llegar a imaginarnos. Él es el Dios de nuestra salvación, quien nos señaló y nos trajo a su camino para que nosotros emprendamos un camino y en medio de ese camino podamos tener una enseñanza, para que podamos tener un lugar donde empezar a caminar, pero también en ese caminar vamos adquiriendo conocimiento, un entrenamiento para poder sostener ese peso de gloria. Daniel lo entendió. Daniel no fue amedrentado por lo que escuchó que se había afirmado en contra de su vida, en contra de su vida, de su estilo de vida, porque era un estilo de vida el Daniel el poder hablar a Dios. Pero él dijo, es la oportunidad para recuperar lo que quizás he descuidado. A causa de mi labor quizás he descuidado ese primer amor. Es tiempo de reconocernos en nuestro interior. ¿Qué es lo que hemos descuidado de Dios? ¿Qué es lo que hemos dejado de lado? Que hoy Dios nos está hablando en su palabra para que nos volvamos a Él y podamos tomarlo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice Apocalipsis capítulo 2, verso 4, el Espíritu de Jehová hablándole a Éfesos. Entonces necesitamos tener la convicción que Daniel tuvo y necesitamos encomendar nuestro corazón y de sentir verdaderamente que Él está acá con nosotros, de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros errores y limpiarnos de toda maldad, pero también es su vara y es su cayado quien nos infunde aliento para ir y tomar lo que Él quiere que nosotros tomemos en este tiempo. Así que le doy gracias a todos mis hermanos por acompañarme y para todos aquellos que están escuchando este video, firmes en el Señor, creed en su palabra, creed que Él está, creed que Él es fiel y justo
Creer que su mano no se ha cortado, sino que está extendida para ayudar, para beneficiar, para resguardar, para proteger a todo aquel que en Él crea. En el nombre del Señor. Alentaos los unos a los otros, como dice Pablo en el capítulo 4, verso 18 del primer libro de Tesalonicenses, capítulo 15, capítulo 5, verso 11 también. Alentaos los unos a los otros. Pablo, el apóstol Pablo, siempre nos manda, nos expone en su palabra. Alentaos, que esta batalla se está lidiando, pero esta batalla saldremos más que vencedor. Alentaos los unos a los otros. Son tiempos difíciles, pero nuestra victoria está en el Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que fuerte abrazo para todos mis hermanos. Luis Pinto, Martín Miranda, Ángel, Pastor Martín Miranda, un abrazo grande, muchas bendiciones, fuerza apóstol, fuerza pastor. Adelante, que esta batalla la tenemos ganada. La Biblia nos enseña que somos nosotros los que ganamos en el Señor, en el nombre de Jesús. Así que un abrazo grande para todos los que nos están acompañando, nuestra hermana María, nuestra hermana Viviana, Jonathan, Paula. Un abrazo grande para todos, perseveren en la fe, sigan adelante, que hay más de Dios, que esto no se compara con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lo creemos en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Alejandra también, un abrazo grande. Fuerza, hermana Alejandra, para todos. Un abrazo grande para todos los de la congregación. Un abrazo grande para todos los que puedan llegar a estar viendo este video, los que puedan verlo a continuación más adelante también este video. En el nombre del Señor. Así que le mandamos un abrazo grande al apóstol Verón también, nuestro padre espiritual. Le mandamos un fuerte abrazo a su esposa, la profeta Ruth de Verón, nuestra madre espiritual también, a nuestros hermanos también que nos acompañan. Y he expuesto esta palabra que me ha puesto en mi corazón Dios. Son tiempos complicados, pero así como le sobrevino la situación opuesta al profeta Daniel, lo empujó, lo impulsó a la búsqueda de Dios, y esa búsqueda provocó la manifestación de Dios a favor de ese hombre, quien puso su dependencia y su confianza en el Dios del cielo. La manifestación se vio de Dios a favor de ese hombre, aún allí dentro, en la misma problemática, en la misma situación adversa, en la misma negatividad, en el mismo problema, en el centro del problema, que no fue nada más ni nada menos que dentro del foso de los leones. Allí se vio la manifestación gloriosa de Dios. Cuando más grande se ve la problemática, mayor será la gloria de Dios a favor de los que en este tiempo estamos creyendo en Él. Necesitamos creer para ver el poder y la mano de Dios y el favor de Dios en nuestras familias y en nuestras vidas. Y creemos firmemente, como la palabra de Dios nos enseña, y como antes de yo llegar al camino de Dios pude entender. El mundo depende de poder creer en lo que ve, pero nosotros entendemos hoy en día en el camino del Señor que Dios nos invita a poder creer para poder ver. Daniel creyó antes de pisar ese foso de los leones que Dios algo iba a hacer. Finalmente, cuando él pisó, lo pudo ver. Dios se lo confirmó. Es tiempo de ver lo que tú en tu corazón pudiste creer que yo podía hacer a tu favor. Dios nos invita a poder creer en los dichos de su boca. Dios nos invita a creer a las promesas que está en su palabra. Palabra que antes en la antigüedad, como Moisés, palabra que han guardado en su corazón como Noé, como aquellos hombres en la antigüedad, como Abraham, como esos hombres que no tenían Biblia, no tenían la facilidad de poder recibir palabra de Dios como hoy usted y yo podemos hacerlo. Pero sin embargo ellos tomaron una palabra, se adueñaron de una palabra de Dios y esa palabra los encaminó hacia el cumplimiento de lo que Dios determinó con ellos. Esa palabra fue el sustento, la fuerza, fue la compañía, fue la guía de esos hombres de Dios que caminaban, peregrinaban de un lugar a otro sin morada fija, dice la Biblia. Pero ellos determinaron en el corazón de Dios el poder manifestar un lugar en el libro de Hebreos capítulo 12, capítulo 11, los héroes de la fe. Ellos a través de esa acción, a través de esa fe, de esa certeza, se hicieron un lugar en Hebreos 11. Entonces, caminemos por fe, creamos en los dichos de la boca de Jehová, que son firmes, en Él son sí y en Él son amén, en el nombre de Jesús. Creamos firmes, nuestras convicciones firmes en Dios, porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener certeza. Necesitamos tener la certeza verdaderamente que Dios está con nosotros y que Él es fiel para cumplir lo que Él dijo.
como se lo dijo a Jacob: Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Se lo dijo, capítulo 28, verso 15, allí en aquel lugar, en Betel. En ese lugar tuvo un encuentro cuando él se acostó a dormir, y el Dios de los cielos le habló y le dijo: Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pase lo que pase, enfrentes lo que enfrentes, peregrines por donde peregrines, los dichos que yo solté sobre tu vida, Jacob, tarde o temprano los voy a cumplir. Así que creamos en el Creador de los cielos, creamos en Dios, creamos en su palabra, creamos en el Señor y en el poder de su sangre. Como dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo es quien pagó un pago en la cruz del Calvario. Y el derramamiento de esa su sangre es la que nosotros nos cubre, nos resguarda, nos libra. El poder de su sangre, porque su sangre tiene poder. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Hay poder en su sangre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy en día tenemos que entender, son días donde el mismo presidente abrió su boca y dijo: gracias a Dios por el tiempo que nos dio para poder trabajar. Primeramente me hizo cautivar los dichos de la boca del presidente, no por ser presidente, no por ser una persona con una autoridad puesta por Dios, sino porque lo nombró al Dios de Daniel. Entonces comencé a prestar atención, y fue en aquel día cuando él puso ese decreto de que todos tengan que estar en sus casas. Él comenzó primeramente hablando de Dios, gracias a Dios, y eso fue lo que me cautivó. Y ahí me llevó a esta palabra, me llevó a entender. Daniel escuchó el edicto que se había firmado. Daniel se metió en su habitación. Daniel abrió las puertas de las ventanas de su habitación dirigiéndola hacia Jerusalén. Le dio una dirección a su oración. Pudo abrir su corazón y pudo direccionar su oración a Dios, de explicarle, de darle gracias por esta situación y de entender de que esta situación no es nada más ni nada menos que la oportunidad para volvernos nuevamente a Dios, como el pacto que hizo Dios con Salomón. Si mi pueblo se humillare, el cual mi nombre es invocado, yo iré y sanaré su tierra, dice la palabra de Dios. Que si los cielos se cierran, si habrá hambre, si habrá enfermedades, yo iré si ellos se arrepienten, descenderé del cielo, sanaré su tierra y ellos me van a conocer. Es tiempo de entender que esta situación es para poder clamar a Dios y poder traer a Dios aquí en la tierra, para manifestarlo acá en el lugar, para manifestarlo en nuestra familia, para manifestarlo en el nombre del Señor, para traer la esencia, la deidad de Él acá a la tierra. Es tiempo que Dios también lo permite para que el corazón del hombre reconozca y recapacite que con sus fuerzas nada se puede lograr, que con su capacidad nada pueden hacer. Hoy hasta la misma ciencia está sorprendida por no encontrar una solución a tan grande problemática. Pero gloria a Dios porque en Él tenemos la salvación, porque gloria a Dios que en Él tenemos nuestra fuerza, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y sabemos que esta situación es nada más ni nada menos para reconocer qué es lo que nosotros hemos descuidado en cuanto a nuestra labor a Dios. En cuanto a nuestra labor a Dios. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Son días donde tenemos que volvernos a Él de todo nuestro ser. Son días donde tenemos que aprovechar, como el apóstol Pablo dijo, aprovechando bien el tiempo, para buscarlo a Él, para volvernos a Él. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová. Volveos a mí. Y Él descenderá, Él se moverá, Él se manifestará. Porque tenemos la certeza, la plena confianza de que Él nos está resguardando, de que Él nos está cuidando, de que Él nos está protegiendo. Pero necesitamos que Él se manifieste, como se manifestó en Daniel. Necesitamos que su poder se haga real, como se hizo real a favor de la vida de Daniel, allí en el foso de los leones, donde al día siguiente el rey le dijo: Daniel, el Dios a quien tú sirves continuamente, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Daniel le dijo: sí. El verso 22, mi Dios envió su ángel. Verso 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Mi Dios envió su ángel. Mi Dios envió su ángel. Ese ángel en el Antiguo Testamento
Era Jesucristo, el ángel de Jehová. Y es el mismo Jesucristo que dio un pago en la cruz del Calvario, porque Él vino a la tierra, como dice Juan, que Él en el principio era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y vimos su gloria, gloria como la de un unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Ese mismo Dios vino a la tierra para dar un pago en la cruz del Calvario, para decirle al diablo: diablo, sí se puede vivir sin pecado, sí se puede vivir sin mentiras, sí se puede vivir sin engaño, sí se puede vivir sin maldad, sí se puede vivir sin dañar a los demás. Ese Dios, el que te está hablando Daniel, ese ángel de Jehová que acampó allí para cerrar las bocas del león, ese fue el ángel de Jehová, el mismo Jesucristo que vino acá a la tierra en carne a dar un pago en la cruz del Calvario por usted y por mí. Es la sangre del Cordero que derramó en la cruz del Calvario para desautorizar la fuerza de las tinieblas y la muerte en contra de los que en Él creen, porque todo aquel que en Él cree no se pierda, sino va a tener vida eterna, como dice la Biblia, en el nombre del Señor. Así como como Daniel le dijo al rey: el ángel, mi Dios, ha enviado su ángel y me ha podido librar, y él cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Él fue quien cerró la boca de los leones para que el mal no prevalezca sobre la vida de Daniel. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice David también. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que en breve vamos a continuar. Voy a continuar a brindar otros videitos más. Dios me lo permita, siga ministrando mi corazón en cuanto a su palabra. Toma, atesore la palabra de Dios, tómalo en su corazón. Créale al Dios de Daniel, créale a Jesucristo, crea el poder de la sangre de Cristo Jesús, crea en el poder de su sangre, en el nombre de Jesús. Y estos tiempos, aprovechémoslo como lo aprovechó Daniel, de encerrarnos en nuestra habitación para buscar su rostro, para buscar su esencia y comenzar a vernos en nuestro interior, qué es lo que hemos descuidado, para volvernos de todo nuestro ser a Él. Son tiempos donde tenemos que aprovecharlo para acercarnos a Dios. Los días venideros, Dios saldrá a exhibir el tiempo que nosotros hoy en día estamos apartándonos para Él. Todo el tiempo que hoy le estamos dando prioridad a Dios, Dios va a llegar días donde Él lo va a exhibir, como lo exhibió delante de los ojos del rey en aquel tiempo y de los sátrapas, de los gobernadores, de todos los hombres que vinieron en contra de Daniel. Dios exhibió su poder a través de esa situación que llegó a enfrentar Daniel, para exhibir su poder y su gloria. Como en el verso 27. Él salva y libra, dijo el mismo rey. Las autoridades reconocieron el poder de Dios, reconocieron la necesidad de Dios, reconocieron que verdaderamente la autoridad terrenal no se compara con la celestial, con la que viene de arriba. En el nombre del Señor, todo tipo de situación hoy en día es para empujarnos más a Dios, en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga, fuerza a levantar las manos, a seguir adelante, a creer en el Dios de Daniel, a creer en el Señor, en sus palabras, en los dichos de la boca del Señor. Dios me lo bendiga a todos, bendiciones y abundante paz para toda la familia. Bendiciones.